pueblo se humillare e invocare mi nombre, yo escucharé desde lo alto y desde ahí responderé, ¿no? Y se lo ponen parámetros humanos como que es para toda la humanidad. Y no, el texto refiere al pueblo de Dios. No le pide el Señor en este contexto de Reyes que se humille todo el mundo, que se humille la iglesia. Así que hagamos los deberes, que quizás traigamos bendición a la tierra, por humillar el corazón, por buscar a Dios como quizás nunca lo buscamos, para ponernos delante de su presencia, para que nos siga hablando y sigamos corrigiendo cosas que tengamos que corregir. Hay un poder que viene de lo alto cuando la iglesia se humilla y busca el rostro de su Señor. Así que bueno, es bueno recordarlo a esto. Amén. Voy a tratar de predicar corto. Vamos a ir al libro de Hebreos. Lebro, dije, ¿no? Hebreos y libro, todos juntos. Yo amalgamo porque tengo esa capacidad en el cerebro. El libro de Hebreos, son dos palabras separadas. En el capítulo 10, verso 21, texto conocido, dice: ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Por qué entramos confiadamente? ¿Por qué entramos directamente? Dice esta versión. Porque nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Así que podemos entrar directamente. Ahí está el contexto. Hay que entrar directo. ¿Por qué? Porque tenemos la potestad. Porque tenemos la autoridad. A ver, ¿qué significa autoridad? Porque hemos sido autorizados por la sangre de Cristo, tenemos ese privilegio, ese derecho a entrar. ¿Por qué ese derecho? Porque la sangre de Cristo, a los que hemos creído en Cristo, nos declara justos. Estamos en nivel jurídico en relación con el Padre, habiendo cumplido todas las exigencias jurídicas del Padre. ¿Quién las cumplió? Cristo. Tenemos derecho, entremos directamente, porque tenemos la autoridad de Dios en Cristo Jesús. El tema es que hay que hacerlo con un corazón sincero y en plena confianza, en plena certidumbre de fe. ¿Qué es un corazón sincero? Un corazón sincero es el que no esconde cosas. No es una persona perfecta. No es una persona que ya ha alcanzado todas las cosas, que ya disfruta de la plenitud. ¿Sí? Tenemos la plenitud de Cristo, estamos completos en Él, pero no disfrutamos en su totalidad porque hay cosas en nuestro corazón que están siendo regeneradas en nuestra alma, que están siendo sanadas, que están siendo purificadas, que están siendo santificadas, y así todo podemos acceder a la presencia más profunda, a la parte más profunda de la relación con Dios. Lo que Dios quiere es que seamos sinceros, que no vengamos con caretas, con personajes delante de Dios. La palabra persona viene del griego prosopon, que es careta, es ponerse algo delante. El Señor no está buscando gente que sean unos personajes que se ponen delante de Él y que pretenden entrar a un lugar más profundo. Porque quien pone una careta delante de Dios no confía en Dios, sino que tiene miedo de ese ser divino y se esconde detrás de máscaras o pretende esconderse detrás de máscaras. Dios quiere eso, que aceptemos nuestra condición débil, como predicaba Vero hace un tiempo atrás. Que reconozcamos que cuando somos débiles somos fuertes y que vengamos delante de Él con todas nuestras pasiones y todas nuestras debilidades y todos nuestros sentimientos.
Dice Santiago acerca de nosotros que Elías también era un hombre sujeto a pasiones y nosotros somos semejantes a él. Con todo el poder y las cosas que hacía Elías, era un hombre que a veces era dominado por sus sentimientos, que a veces era dominado por su carácter, que a veces era dominado por sus miedos. Y Dios no quería que lo oculte eso, sino que se lo presente. Que entre directamente y le diga, soy un miedoso, Señor. Y reconozca su condición delante de Él. Eso es un corazón sincero. A veces confundimos, pensamos que un corazón sincero es el que dice todo. ¿Escucharon la frase? Es que yo el gran defecto que tengo es que soy muy sincero. ¿Escucharon una vez esa? ¡Wow! Entonces uno le dice, la pregunta, los psicólogos hacen esto, entonces vos aceptás que sos un mujeriego. ¿Cómo? Y sí, porque me decís que sos muy sincero, lo estás aceptando. Ah, no, claro, la sinceridad tiene que ver con lo que yo le digo al otro. No con lo que veo de mí mismo, ¿no? La sinceridad primero es con uno. ¿Sí? Después podemos ser sinceros con los demás porque está bueno, pero hay una responsabilidad de sinceridad hacia sí mismo. ¿Cuántas veces realizamos actos que ante los ojos de los demás parecen que son cautos? Ante los ojos de los demás aparentan sabiduría. Ante los ojos de los demás parecen que hay un aspecto de cordura en eso que se está haciendo. Ante los ojos de los demás hay un proyecto detrás de eso que se ha pensado bien. Pero en realidad todo eso muchas veces es un telón que esconde nuestros miedos, que esconde nuestra desconfianza, que esconde que no estamos aceptando en realidad el proyecto de Dios para nosotros, pero poniendo esa actitud hacia los demás, eso es personalidad, es la cara que mostramos a los demás, escondemos con nuestra personalidad nuestro carácter, nuestros intereses verdaderos, nuestros verdaderos deseos profundos, en cómo estamos proyectando para nosotros y no para el proyecto de Dios. Pero aparece como gente cauta, prudente, y en realidad no tiene nada de eso, sino todo lo contrario. Vamos a ir a Jeremías, que es el texto bien conocido, 17:9. Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. ¿Cuántas veces aparentamos tener un fundamento santo, pero Dios no tiene nada que ver con eso? La iglesia o nuestra vida, yo iglesia, vos iglesia, nosotros la iglesia, ya siempre lo decimos y lo enseñamos y lo vamos a seguir enseñando, tenemos 3 enemigos bien conocidos, que son el mundo, el sistema de este mundo, no el mundo, no la gente del mundo, el sistema de este mundo. Los poderes de este mundo cada vez lo estamos viendo con mayor claridad para quién juega el poder de este mundo, el sistema de este mundo. El demonio, Satanás y nuestra carne. Todos se disfrazan. El sistema se disfraza llamando a lo malo bueno y presenta argumentos que al oírlos suenan bien. Suenan que hay una preocupación seria por la humanidad. Y esconden una cantidad de cosas perversas. Bueno, Satanás se disfraza de ángel de luz.
de ser posible, trataría inclusive de engañar a los escogidos de Dios, si fuera posible. Y la carne, este corazón perverso, tiene muchos disfraces. Vamos a ir a Josué, capítulo 9. Yo voy a relatar, porque sigo con Josué. Voy a relatar lo que pasó en esta ocasión. Ya habían vencido Jai. Todos los pueblos siguen asombrados de lo que Dios hace a través de su pueblo Israel, ahora que ha entrado en la tierra de las promesas. Se dan cuenta que tienen respaldo divino. Hay un tropezón ahí en Jai, porque alguien pretendió hacer algo para sí mismo, ocultar las cosas, quedar sin no dar a Dios lo que le tenían que dar a Dios. Pero así todo se corrige la cosa. El pueblo sigue avanzando, sigue teniendo un poder tremendo. Derrota a Jericó, es tremendo Jericó, es tremendo, es un cuco de la época. Y el pueblo de Dios, con una mano poderosa, habiendo un milagro de por medio, vemos cómo Dios le da una estrategia. Muchos piensan que es la primera guerra psicológica que se hace como relato histórico. Imagínense un pueblo grande marchando en silencio alrededor de tus muros, sin decir nada. Saben que vienen de que se le abrió el Jordán. Saben que vencieron el desierto a quienes se les pusieron por delante. Saben que tienen el poder de Dios y de repente empiezan a marchar en silencio, no te dicen nada, los insultan, le pueden decir una cantidad y ellos marchan solamente. Ese silencio terrible que puede enfermar a los que están encerrados en ese lugar. Dicen que es el primer relato de una estrategia psicológica de guerra que aparece documentado. La cuestión es que hay mucho poder. Los pueblos ya están enterados de todo. Está toda la parte sur todavía que tienen que conquistar, pero también está la región de las colinas, las partes montañosas, que también están atemorizados. En esos lugares se encontraban los gabaonitas. Entonces, dándose cuenta que no iban a poder encontrar al pueblo de Dios, son muy astutos. Y se ponen harapos, se ponen calzados viejos, van a poner odres que están remendados, que están con parches. Y van a poner alimentos viejos, panes llenos de moho y duro, en sus bolsos de comida. Y van a venir con ese aspecto de suciedad, harapientos, queriendo dar a entender que venían de tierras muy, pero muy lejanas, para convencer de que no eran vecinos, por lo tanto no había peligro de ellos. Pero que quieren hacer un pacto. Quieren servir a ese Dios de Israel y quieren tener paz con ese pueblo. ¿Qué se pusieron? Un disfraz. Josué le dice, díganme si son de los pueblos vecinos porque no los conocemos. No, venimos de tierras muy lejanas y le empiezan a mostrar sus harapos. Empiezan a mostrar su condición. Y en un momento empiezan a examinar más o menos las cosas que ellos están viendo ante sus ojos. Todo daba cuenta de que era realidad, de que venían de tierras lejanas y que podían hacer paz con este pueblo. Y el verso 9, perdón, el verso 14, el capítulo 9, verso 14 de Josué dice la Escritura, revisaron los alimentos, pero no consultaron. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Revisaron los alimentos. Empezaron a sacar conclusiones a partir del disfraz. Proyectaron sus pensamientos de pacto con esa gente a partir de un disfraz.
Decidieron hacerse amigos por el disfraz. Hermanos, la naturaleza del pecado es el engaño. Satanás vino al ser humano para que caiga por primera vez por medio del engaño. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que con más seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Claro, no iban a experimentar una muerte física, pero experimenta el ser humano la primera muerte, la muerte espiritual, que queda separado de Dios. La naturaleza del pecado es el engaño. Y el Señor está buscando sacerdotes que entren directamente con toda sinceridad. Hermanos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice la Escritura. ¿Qué significa cuando decimos no os engañéis? Que no me engañe y que no engañe a otros. Quien se engaña a sí mismo directamente ha comenzado a engañar a otros. No, pero es algo que yo me hago a mí mismo. No. Hay un contorno que también sufre. En una cantidad de cuestiones de nuestra vida. En nuestra persona, en los cuidados que tenemos que tener nosotros mismos. ¿Vieron cuando? No, pero estoy comiendo con sal. Y parece que no pasa nada. Pero este cuerpo es templo del Espíritu Santo y siempre lo asociamos a eso, que no tenemos que asociarlo con la sexualidad mal hecha, pero este cuerpo hay que cuidarlo. Porque la salud es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios, es un don, es un regalo de Dios. El milagro es algo que si Dios quiere lo hace. Ahora, ese don de la salud hay que cuidarlo. Pongo ese ejemplo tonto, pero que a todos nos atraviesa. ¿O no? Y somos sinceros en todas las cosas delante de Dios. Nos presentamos con sinceridad porque confiamos. Porque confío en Dios. Porque conozco de su fidelidad, de su misericordia, de su amor. Confío y como soy me presento. Es un trono de gracia. Estos no consultaron. Sacaron razonamientos y juzgaron por las cosas que veían. ¿En qué revisaron? ¿En dónde fijaron su mirada? Revisaron los alimentos, revisaron el disfraz. No se revisaron a sí mismos, ni revisaron esa cuestión, esa circunstancia específica delante de Dios. Un sacerdote que ejerce bien su oficio como buen ministro de Dios, entra directamente a la presencia de Dios, con un corazón sincero. La palabra sinceridad habla justamente de esos cacharros que se le ponía cera para tapar las imperfecciones. Uno los tocaba y parecía que estaban lisos, que estaban bien, pero en realidad tenían porosidades o tenían grietas, eran propensos a romperse, pero aparentaban estar bien, pero estaban tapados con cera. Y el Señor quiere que seas ese cacharro, ese frasco, ese odre, que te quiere hacer de nuevo, que te quiere hacer ese barro que se desarma entero y te quiere hacer de vuelta y me quiere hacer de vuelta, pero quiere que le muestre todas mis imperfecciones y todas mis debilidades. Para poder entrar a profundizar las cosas más preciosas. A veces pensamos que lo enemigo de la fe es la razón. Y esto no es así bíblicamente. Razón y fe no se oponen. Muy por el contrario, dice que ante todo aquel que os demande razón de nuestra fe, tenemos que estar capacitados para explicarlo con paciencia, con mansedumbre, esa fe que tenemos. Y vamos a presentar razones para explicar nuestra fe.
¿Qué es lo que es enemigo de la fe? Es la vista. Que no andamos por vista, sino por fe. Porque en donde miremos, en donde fijemos nuestra mirada, en donde nos pongamos a revisar, desde ahí empezaremos a razonar. Si yo miro los alimentos de los gabaonitas, voy a decir, sí es verdad, vinieron de lejos. Pero si se hubiesen vuelto a Jesús, si se hubiesen vuelto a Dios, a Jehová, a su Señor en ese momento, hubiesen mirado a aquel que tenía que darles directrices. Sus razonamientos partieron desde la vista, de donde ellos estaban focalizando su mirada. Hay un relato muy grande. Vamos a cantar esta, la de no quiero tener un encuentro emocional. ¿Te acuerdas de esa? Bueno. Juan 4 habla de la mujer samaritana. El Señor viene, quiere ir y tiene que pasar. Dice que necesitaba pasar por Samaria. Y de repente está en un pozo que Jacob le había dado a José, su hijo, le dice el pozo de Jacob. Y entonces él está ahí, está cansado de tanto caminar, cansado del camino, dice Jesús estaba cansado del camino. Y muestra su humanidad en esto. Y en eso los discípulos se van a buscar algo para comer y llega una mujer. Esto ya es todo un dato. Llega una mujer y samaritana. Y Jesús le pide que le dé de beber. Juan 4 es esto. Entonces en un momento la mujer agarra y le dice, pero ¿cómo me podés pedir a mí que te dé de beber, que soy mujer, que no era tan bien visto eso, que un hombre esté ahí a solas hablando con una mujer, y samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban? Entonces el Señor le explica que si conocía a quién era el que le hablaba, ella le pediría a él que le dé, porque él tenía agua para darle un agua que brotaba del interior, que refrescaba y que no tendría sed jamás. Primero, que era mujer, que era samaritana. Le dice, pero ni siquiera tenés un balde, ¿con qué vas a sacar el agua? Después le dice, ¿acaso sos superior a nuestros patriarcas? No paraba de mirar la circunstancia en sí y no podía ver a Jesús. Cuando Jesús le muestra su vida, cuando Jesús le saca los poros le saca la cera de los poros, dice, sos profeta. Cuando quedó abierta y desnuda ante la palabra de Dios, como dice la Escritura. Entonces tuvo cabida la obra de Jesús. Pero no se rendía, porque insistió mucho. Pero otra razón tengo. Unos dicen que tenemos que adorar acá, otros tenemos que adorar allá. Y el Señor le tiene que decir, se acabó ese tiempo. Estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y tales adoradores busca el Padre que le adoren. Gente que ministra la presencia de Dios, y para eso es necesario la sinceridad. No gente que revisa sus disfraces para presentarse delante de Dios, sino gente que con todas sus debilidades se presenta delante de Dios y ministra la presencia de Dios y es ministrado por Dios y es transformado. Pero ojo, llegan los discípulos. ¿Qué hace hablando con una mujer? ¿De qué estarán hablando? Lo dice la Escritura, La situación en sí. Puesta la mirada en la situación. ¿Por qué no revisaron sus corazones? Porque ellos estaban, en psicología hay algo que es muy conocido, que es la proyección. Lo que me pasa a mí, se lo pongo a la otra persona. Saco lo mío y lo proyecto en el otro.
Quizás sus pensamientos los llevaron a formas raras de pensar acerca de ese hombre, Jesús, su maestro, que hablaba con una mujer samaritana a solas. Después lo interrogan, ¿de qué hablabas? Después siguen, dale, comé, porque siguen viendo la situación en sí. Y el Señor le tiene que explicar, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. No se trataba en ese momento de esa circunstancia en sí, sino de lo que la voluntad de Dios quería mostrar. El gran argumento que pretende ser sincero, entre comillas enormes, es que yo pequé demasiado en la vida. Es que cometí tantos errores. Yo no soy digno, no puedo hacer esto. Juan 3, primera de Juan 3, 18, 20, hasta el 20. Habla que si nuestro sentimiento de culpabilidad nos reprende, mayor que nuestros sentimientos es Dios. Él es superior a nuestros sentimientos. Así que si siento eso, me pongo delante de Dios, dejo de mirar el sentimiento, dejo de mirar los panes enmohecidos y duros y me vuelvo a Jesús. Y me acerco sinceramente. El enemigo, los pueblos extranjeros y aspectos del paganismo se introdujeron en el pueblo que tenía que raer de toda esa tierra a todas esas poblaciones. Israel jamás conquistó toda la tierra prometida. Nunca. Ahí comenzó. Después tenemos a Salomón que agudiza estos aspectos. Jamás logró conquistar todo. Y nosotros tenemos mucho por conquistar, hermanos. En nuestro corazón, en nuestras familias, en la iglesia del Señor hay mucho por conquistar todavía. No revisemos los disfraces. No mejoremos los disfraces. No razonemos desde los disfraces. Entremos directamente con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ante el trono de Dios. Cristo ya murió por nosotros. Aprendamos a entrar, a salir, a volver a entrar a su presencia con sinceridad. Aprendamos a mejorar nuestra administración en la presencia de Dios. Porque esos son los adoradores que el Señor está buscando. Que tienen conciencia de su presencia y que no miran las circunstancias, sino que se vuelven hacia la presencia del Rey y esperan todas sus direcciones. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció lo oprobio. Amén. Miremos a Jesús. Puesta la mirada, la vista en las cosas de arriba donde está Cristo. Ahí van a aflorar los razonamientos sinceros. Y ahí vamos a estar de verdad delante de Dios. De verdad ante su presencia, sin máscaras. Con toda nuestra debilidad y efectos, ministrando la presencia de Dios y Él equipándonos con todo lo que nos hace falta todavía, llevándonos de conquista en conquista, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Amén. A ver. Mi mejor